Buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva versión de la tertulia ciudadana. En este caso el tema va a ser el papel de los jóvenes en la política bogotana. Varios puntos hay que tener en cuenta para comenzar esta actividad. Primero, la población juvenil en Bogotá desde 1980 a hoy se ha reducido. En aquella ocasión se hablaba que los jóvenes entre 14 y 28 años correspondían al 35% de la población. Al día de hoy estamos hablando de que los jóvenes son el 24% de la población. Entonces, eso quiere decir que por muchas razones Bogotá está envejeciendo. Una de las razones es que antes las familias eran promedio de 2 a 3 hijos, ahora las familias son de 1 a 2 hijos, pero sin embargo hay otros factores. Nuestros jóvenes están migrando. Están migrando por muchas razones: la desesperanza, la falta de oportunidades, la falta de espacios. Cuando yo averiguaba para esta actividad las cifras de participación, me llamaba sorprendentemente la atención que decían el 87% de los jóvenes manifiestan que no participan en ningún grupo ni político, ni religioso, ni étnico. Decía, bueno, pero ¿esto qué está pasando? Y cuando fui a la parte de participación política, la participación de los jóvenes, de los encuestados, era del 0.28%. Esto quiere decir que hay una desesperanza y una falta de credibilidad en las instituciones, al mismo tiempo que hay una falta de espacio para la participación de los jóvenes y para el desarrollo de las políticas públicas de los jóvenes. Si bien las distintas administraciones han hecho los ejercicios de convocar a 1.500, 1.600 jóvenes, esta cifra según el tiempo, el periódico El Tiempo. No solamente se trata de llenar unos jóvenes en unos coliseos y que hagan sus políticas públicas. O sea, se trata de que los jóvenes hagan parte activa de la política. Algunos que hemos hecho ejercicio ya cuando estábamos en este rango de edad, cuando éramos menores de 28 años, nos dábamos cuenta que los partidos convocaban, se hacían grupos juveniles, el partido yo no sé qué versión joven y demás, pero al final, como decíamos con un amigo, terminábamos de cargar ladrillos. Entonces, ya con las nuevas generaciones, con las nuevas tecnologías, estamos viendo un despertar de la juventud. De pronto los jóvenes siguen diciendo, no participamos en ningún movimiento, partido político, pero ya vemos mayor participación activa en causas políticas, las causas antitaurinas, las causas ecológicas y demás. Bueno, por esta razón hemos traído a dos invitados, a Laura Benavides, de Colombia Humana, ¿cierto? Y a Luis Ernesto Gómez, de Activista, movimiento al cual yo también hago parte, que estoy con las dos piernas. Fui inicial en algún tiempo atrás fundador de Somos Ciudadanos y ahora estoy en el movimiento activista. Entonces bueno, el micrófono es de ustedes. Isabela. Sí, no creo que haga falta micrófono. No, es más calor humano. Es por un tema de que estamos grabando y creo que eso se puso pausa, Felipe. No, ahí está. Está bien, listo. Bueno, adelante. Vamos, por favor. Bueno, ¿se oye bien? Sí, Felipe. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta novena tertulia ciudadana. El tema de hoy, como ya dijo Gustavo, es la participación de los jóvenes en la política bogotana. Pues dos invitados muy especiales, Luis Ernesto, Laura, muchas gracias por venir. Y bueno, yo quisiera empezar esta tertulia. Además de lo que ya Gustavo dijo, me parece importante recalcar que los jóvenes no somos un grupo homogéneo, ¿no? La edad no resulta un factor de cohesión suficiente para hablar de los jóvenes en términos generales, ¿no? Cada quien, según su entorno, pues vemos, por ejemplo, jóvenes del Centro Democrático, vemos jóvenes del Polo, vemos otros jóvenes que no quieren adherirse a ningún partido y forman, digamos, movimientos como el de Luis Ernesto. Entonces, quisiera empezar por ahí. O sea, los jóvenes también, además de que hay unos que se están involucrando en política, hay otros que no les interesa. Hay una gran población joven apática que no cree en política, que no se preocupa, y por lo tanto abre un espacio para que otros sí se preocupen por ella. Entonces estamos viendo los resultados ahora. Y bueno, empecemos por ahí, ¿no? ¿Por qué, Laura y Luis, por qué la política sí es para los jóvenes? ¿Quién quiere empezar?
bueno, yo quiero partir de algo, y es que cuando se habla de juventud también, bueno, cuando se habla de todo, yo creo, tenemos que partir de la diferencia entre lo político y la política. Lo político lo concibimos todos y todas, en el sentido de yo estar aquí sentado es un acto, yo estar aquí sentada es un acto político, pero esto también es política. Y a los jóvenes de toda Colombia, del mundo, hay cosas que nos llaman que es político, pero creo que lo grave ahí es la despolitización de la vida, que todo lo hemos despolitizado y nada queremos que se llame política, pero en realidad el factor político nos atraviesa en todos los espacios que habitamos. Cuando a mí me parece muy curioso, por ejemplo, que los jóvenes y las jóvenes se entienden animalistas, se entienden diferentes causas, ¿no? Animalistas, se entienden vegetarianos, por ejemplo, se entienden en diferentes espacios. ¿Y por qué esto no lo vinculan con la política, con el accionar de la política? Y ahí eso es lo que me cuestiona, porque yo puedo decir, el problema está en la despolitización de la vida, en la despolitización de nuestro actuar cotidiano. El problema está en esa mala imagen que han cogido y que llevan toda la historia las instituciones. El problema está en las corporaciones, el problema está en la individualidad de por quienes hemos votado, por quienes no hemos votado y que están en el poder. Y ahí eso es lo que me cuestiona. Y creo que la política y lo político sí es parte de los jóvenes, sí es algo que nos atraviesa, pero también aquí hay que sacar algo importante, y es el privilegio de entender lo político y el privilegio de hacer parte de la política. Porque estar aquí nosotros sentados es un privilegio, es el privilegio que seguramente Luis Ernesto, tu compañera, está en este momento cuidando a tus hijos, ¿verdad? Y tu privilegio de hombre de estar aquí sentado y de hacer parte de un escenario político y de política es que hay alguien que se encarga de labores que tú no tienes que encargarte. Igual yo, mi privilegio de estar aquí sentada es que, bueno, a pesar de que yo vivo sola y que no hay nadie por quien tenga que responder, mi privilegio de estar aquí sentada es que no tengo que salir de mi trabajo para mi casa a dormir, porque mañana tengo que volver a madrugar para ir a trabajar y volver a guerreármela. Entonces, creo que distinguir esos privilegios también nos hace más cercanos, y no simplemente criticar el hecho de que los jóvenes no están haciendo parte de la política, sino entender diferentes dinámicas que han llevado a los jóvenes a no hacer parte de esas dinámicas de poder. Ahí también voy en el tema de la pregunta central, y es ¿por qué la política sí es por qué los jóvenes sí tenemos que estar en política? Y eso sí, aquí me voy a la frase que todas y todos conocemos, y es que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Y yo creo que en la juventud es donde uno más está activo, más rebelde, más quiere hacer cambios, pero ahí tendríamos que analizar qué ha pasado para que esa juventud se apacigüe, qué ha pasado para que esa juventud le baje los ánimos a pensarse un mundo diferente, a soñar. ¿Qué es eso? A soñar. Nos han quitado y nos han arrebatado la posibilidad de soñar. ¿Y quiénes nos han arrebatado la posibilidad de soñar? Esos poderes hegemónicos que nos han dicho que nuestra voz no cuenta, que nuestra voz es simplemente una voz para las reuniones pequeñas, y que nuestra voz simplemente sirve para hacer cargaladrillos, como lo decía Gustavo, con G, pero ahí le pegué. Que nuestro cuerpo y nuestra posibilidad de estar en la política solo está encaminada a eso, a servirles a otros, a hacer por otros, pero nunca a pensarnos y transformarnos desde nuestras realidades. Entonces, yo creo que la política sí es para los jóvenes, pero tenemos que empezar a analizar más allá de qué factores están atravesando que los y las jóvenes no estemos participando en espacios de poder, porque en lo político estamos. Ser en cuanto sí, ya es político. Pues yo celebro que Laura haga esa distinción entre la política y lo político, porque de alguna manera eso es lo que estamos tratando de reconciliar en Activista, y es, especialmente los jóvenes, si tienen una acción política permanentemente, inquietudes que en esencia son políticas, marchar,
para que se aumente el presupuesto en la educación es una acción política. Movilizarse para proteger un activo ambiental o para proteger o para luchar contra la cultura de maltrato animal es una acción política. Generar conciencia, movilización, acciones culturales o disruptivas en torno a la causa de violencia de género es una acción en esencia política. Y lo que hemos visto es un divorcio entre las inquietudes políticas y la organización y el sistema político. Ese divorcio no es de Colombia únicamente, es un divorcio, digamos, es un divorcio y es una de las principales crisis de la democracia representativa en el mundo hoy. El fenómeno, y hay fenómenos de izquierda, derecha, hay para todos los gustos, pero todos coinciden en que los ciudadanos dejan de creer en que la representación tradicional como la hemos concebido desde la Revolución Francesa, y es yo elijo unos tipos para que me representen durante 4 años, ya no está siendo suficiente. Hay una ciudadanía deliberante, activa, que se informa, que lee. Bogotá es prueba de esto. Yo por eso, cuando Gustavo me invitó a este espacio, dije, voy con gusto, tengo un ratito, porque me encanta que haya ciudadanos que tienen el privilegio de salir a hablar, a preguntar. Tenemos una feria de libro abarrotada, porque la gente lee en Bogotá, porque la gente se informa en Bogotá, y porque hay una ciudadanía vibrante y deliberante, y esa es la misma ciudadanía que dice, no me siento satisfecho con estos políticos. Y los políticos nos volvimos desechables, eso está bien. Pero por eso tenemos que hacer un esfuerzo por reconciliar esos dos mundos. El de la movilización, la acción política, las inquietudes políticas con el sistema político. De lo contrario, tendremos Bolsonaros, tendremos tendremos Trumps, tendremos todo tipo de fenómenos donde la gente, cuando ya no puede creer en nada, porque el sistema político está desprestigiado, los de derecha, los de izquierda, todos están encochinados, pues cuando uno no puede creer en nada, puede creer en cualquier cosa. Y está listo para creer en cualquier cosa, y es un desafío que tienen todas las democracias. Yo lamenté profundamente que perdiéramos el plebiscito por la paz, y la gente dijo, qué pendejada haberle preguntado a la gente. Muchos al interior del gobierno, yo estaba como viceministro del Interior, dijeron, ¿por qué carajos le preguntamos a la gente? En el Brexit seguramente estaban diciendo también, ¿en qué momento, en qué mente sana se le ocurrió preguntarle a la gente? Y entonces ahí está el desafío, ¿cómo combatimos esta crisis de la democracia? ¿Con más o con menos democracia? Y la religión de la democracia es que siempre es mejor más democracia. Entonces en algún momento le conferimos el voto a la mujer, maravilloso, pero era una gran revolución, el voto a los que no tenían tierra, propiedad, riqueza. Y el mantra de la democracia es, pues carajo, aunque la gente sea bruta, ignorante, la filosofía profunda es, tenemos que, con más democracia esto funciona mejor. Y yo creo que estamos en un momento donde tenemos que escoger más o menos democracia. Y ahí está el desafío de cómo, y volviendo a tu pregunta, de cómo vincular a los jóvenes en este proceso. Y lo que vimos en Activista es, bueno, muchos jóvenes dicen, yo tengo mis causas, y para mí las causas son esenciales, pero no quiero hacer parte de un proceso político electoral y un partido político. Entonces, lo que hicimos fue juntar a muchos activistas de diversas causas y les dijimos, bueno, ¿ustedes en qué partido, en qué organización política quisieran militar? ¿A qué organización quisieran pertenecer? Y así nace Activista, después de un ejercicio de prototipado. Gustavo estuvo allí, varios, y fue básicamente con una idea muy sencilla, central, darse cuenta de por qué está ese divorcio y de cómo lo reconciliamos. Y es, antes que movimiento político tenemos que ser movimiento cultural y político, y en ese orden de factores. El orden de los factores en este caso sí altera el resultado, porque todos estos jóvenes, todos estos activistas coincidieron en algo, y es, lo que cambia el mundo no es que lleguen 5 concejales de nuestro partido, nuestro movimiento, a sacar acuerdos en el consejo. Incluso si tú, Luis Ernesto, eres el alcalde que nos representa, vas a tener que, para lograr los cambios, vas a tener que involucrar la conciencia colectiva, la inteligencia colectiva de un montón de personas para que esto funcione, para resolver el problema de basuras, por ejemplo. Y la idea sencilla es, el mundo cambia porque la gente cambia la mentalidad, porque cambia la cultura. Los derechos humanos son un gran movimiento cultural. Lo que estamos viviendo ahorita frente al tema del arborado en Bogotá es un movimiento cultural que pasó de, digamos, en cuestión de 2 años, un tema que no era relevante se volvió
en algo absolutamente relevante para la agenda de los bogotanos, desde Pepita de Pombo en el Parque Japón hasta las madres comunitarias en Kennedy. Entonces, aquí, ¿qué es esencial? Entender que sí hay muchas inquietudes políticas. De hecho, yo veo una juventud politizada en Colombia, particularmente politizada en Bogotá, interesadas y deliberantes en el tema de la paz, de los acuerdos, deliberantes en los temas de ciudad, en las redes sociales, muy activos. Y creo que además el incremento de la participación electoral en la presidencial del 2018 responde en gran medida a que muchos jóvenes sí sacaron la cédula y fueron y votaron. Creo que también los resultados de primera vuelta lo indicaron. Gente de la Colombia Humana que estuvo apoyando al candidato Gustavo Petro. Pasó del 42% en 2014 al 53%, que no es nada despreciable. Y muchos de esos fueron jóvenes que quedaron, digamos, con esta carga deliberante del plebiscito, que después tomaron partido e hicieron campaña. Lo mismo que está pasando en el Reino Unido después del Brexit. Es decir, ante una frustración democrática surgen también nuevas dinámicas donde la gente dice, bueno, no, sí, hay que meterse, hay que involucrarse, hay que participar. Y yo creo que el gran desafío es lograr esa reconciliación entre las inquietudes políticas, que están hoy muy afines a procesos de activismo de todas causas, de toda índole, con la apuesta de organización política electoral, sistema político electoral, es decir, participar de elecciones, conformar movimientos políticos, generar dinámicas de ganar espacios de poder y gobernar desde el ejemplo. Si logramos reconciliar esas dos cosas, tenemos un poquito más de tiempo de democracia representativa. Si no, creo que la antesala de muchas dictaduras arrancan en una época donde los sistemas de partidos están erosionados. Así pasó en la República de Weimar, antesala del nacionalsocialismo alemán. Así pasó en Venezuela antes de la llegada de Chávez. Así pasó en Brasil hace nada con la llegada de Bolsonaro. Es decir, digamos, el momento donde todo el sistema político está en descrédito, abre las puertas para que lleguen personas elegidas democráticamente a socavar la misma democracia. A mí no me disgustó para nada la elección de AMLO en México, pero hablo con amigos mexicanos y me dicen, hay varias enmiendas constitucionales que están restringiendo el poder judicial, que están restringiendo la autonomía federal. Entonces, digamos, hay un fenómeno reiterado, independientemente si es de izquierda, derecha, de centro, lo que fuera. Es el populismo, digamos, que responde mejor a la ausencia de confianza en la democracia representativa tradicional como la conocemos, y que pone, pues digamos, creo que nos pone a todos un gran reto, especialmente a los jóvenes, y en cómo asumen esa responsabilidad política. Muchas gracias. Bueno, es cierto, vemos muchos jóvenes en las calles manifestando, protestando. Lo vimos en el plebiscito, lo vimos en el presupuesto nacional. Pero entonces ahora la pregunta es, hay tantos jóvenes que quieren participar, ¿cuáles son esas limitaciones con las que se encuentran los jóvenes al momento de llegar realmente a un cargo político en donde puedan hacer cambios? Porque es cierto, una movilización genera presiones, tiene ciertas influencias, pero uno realmente logra hacer los cambios es estando ahí, en el gobierno, en algún cargo. Entonces, ¿qué es lo que limita a los jóvenes para llegar a la política? ¿Quién quiere empezar? A mí me problematiza un poco el pensarnos la política solo en escenarios electorales, siendo franca, porque creo que hay otras formas de actuar también fuera de lo electoral, y que no solo el electoral lleva a generar cambios. Por ejemplo, nuestra movilización desde el año pasado por la educación pública no específicamente fue una elección, fue movilización en la calle durante más de 2 meses seguidos, en los que definitivamente no nos dejamos persuadir, y que definitivamente las amenazas de que nos cancelaran semestre, de que lo que fuera, pues no nos limitó a seguir en las calles defendiendo unos derechos que además a mí me parece algo muy bonito, y es que nosotros y nosotras en las marchas, yo por ejemplo estoy terminando ya mi carrera, me queda este semestre, y yo no marchaba por mí, porque yo decía, en últimas, pues yo puedo terminar mi semestre, ¿sí? Yo puedo terminar mi carrera,
pero yo no estaba marchando por mí, yo estaba marchando por mis hermanitos de 3 años, yo estaba marchando por los hijos de mis amigas, estaba marchando por mis sobrinos, estaba marchando, ¿sí me hago entender? Entonces, creo que no todo la política se tiene que ver en lo electoral. Perdón, me devuelvo un poquito, pero quería hacer esa aclaración. Ahora, ¿qué limitaciones? Yo creo que hay un montón de limitaciones. Yo empecé mi accionar político y en la política a los 17 años. Y me encontré con un montón de limitaciones que estoy segura que compañeros que de mi misma edad comenzaron no tuvieron. Y esto fue por el simple hecho de ser mujer. Y era que yo empecé a actuar en la política y a actuar en lo político, y yo era también en cuanto a mi papá. Si mi papá estaba al lado mío aprobando lo que yo decía en una reunión, mi opinión valía. Si no, pues como que lo dudábamos, ¿sí? También me encontré con muchas cosas frente a la edad. Creo que hay un continuo de infantilización de la juventud, de siempre decirnos, ay, es que a ti te falta tanto, cuando pases más tiempo vas a saber cómo es eso. Cuando seas un poquito más grande, cuando adquieras más experiencia, cuando te pase esto, entonces sí vas a saber cómo responder. ¿Cuándo? Y uno, pues pucha, pero ya lo estoy viviendo, porque no me dejan, o sea, yo tengo en este momento, es como si todo el tiempo quisieran quitarnos agencia, ¿no? Como si todo el tiempo quisieran focalizar con nosotros esa idea paternalista de que siempre necesitamos de alguien para ser, y eso me cuestionó un montón. Y entre esas limitaciones que encontré, entre esas limitaciones que yo encontré en mi propio accionar, en mi propia, digamos que lo que llevo de recorrido de estando en política, que son 8 años, más o menos, me he encontrado con esas barreras muy fuertes, y es el tema de la estigmatización a la juventud en cuanto no podemos hacer, en cuanto todo nos queda grande, en cuanto tenemos que tener al padrino siempre, o sea, siempre tenemos que tener a un padrino para poder actuar, para poder ser, si lo llevamos al tema electoral, a tener un padrino para poder ser candidatos y candidatas, lo cual me parece preocupantísimo, porque además nosotros nos dejamos meter en esa misma lógica, ¿no? Entonces, no, pues como solo me van a aceptar con un padrino, entonces voy y le golpeo la puerta a tal congresista, a tal concejala, para ver si me apoya y me hace un videito en Twitter para que me apoyen. Entonces, eso me parece súper denso. El tema de lo que mencionaba ahora, y es el tema de que nos cogen siempre de cargaladrillos. A mí eso lo vive uno en todos los escenarios, en la izquierda y en la derecha también lo viven, porque uno los ve cargando ladrillos. A mí, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana con Polo Polo, que al man le negaran el aval, a mí eso me pareció, a mí no me dio risa, la verdad, a mí me pareció denso, porque eso lo hacen con él. Bueno, ríanse, está bien. Los dejo. Pero a mí me pareció denso en cuanto, sí, yo sé que el man tiene unas ideas bien raritas y todo, pero a mí me pareció denso porque este man puede tener 20.000 seguidores, bueno, no sé cuántos seguidores tiene en Twitter y hace bulla de alguna forma, pero esos partidos tradicionales hacen lo mismo con un montón de gente en los territorios, ¿sí? Él no es el único con el que hacen eso, que los ponen a cargar ladrillos, que los ponen a repartirles su publicidad, que los ponen a comerse ese cuento de ellos y a reproducirlo y a convencer a otros de que eso está bien, y luego les dan la espalda y ya, y ni siquiera un aval, o sea, que un aval se le da a cualquiera, pues te lo dimos a Manguito, pues hágame el favor, ¿sí? Entonces uno dice, caramba, esa dinámica de cargaladrillos, de coger a los jóvenes para replicar, de coger a los jóvenes para repartir publicidad, de coger a los jóvenes simplemente para repetir discursos y no ponernos en escenarios de discusión, me parece que es una de las barreras también con las que nos encontramos las y los jóvenes en la participación, si lo llevamos a un escenario electoral. Otra cosa
que se vincula a esto último que les he mencionado, es encontrarnos con unos poderes hegemónicos dentro de las mismas organizaciones. Siempre todas las organizaciones tienen al típico viejito que es el que se encarga, no, aquí estoy hablando de los viejitos, no es de todos, pero uno siempre se encuentra en las organizaciones al típico grupo de viejitos, de cuchitos como le dice uno entre la juventud, que son los que manipulan todo, las listas para todo, creen que tienen el poder de todo, hablan con todo el mundo, arman la cizaña aquí, arman la cizaña allá, pero más allá de eso son los que cierran la puerta a la juventud con esos mensajes que decía antes, ay, espere que es que cuando usted sea más grande, cuando usted aprenda, cuando usted no sé qué, y eso a mí me parece que es una de las barreras con las que nos encontramos. Y esto tiene más de largo y de ancho para las mujeres que participamos en política, que me parece aún, no sé si más importante, pero sí me parece rescatable que no solo las mujeres jóvenes tenemos brechas, las mujeres de todas las edades tenemos brechas para llegar a unos escenarios de poder y para llegar a unos escenarios de elección también. Porque entonces a nosotras nos ponen en unas listas de ediles, de consejos, de senado, de cámara, para rellenar las listas. En muchas ocasiones pasa eso. Y a las que ponen de primeras, lamentablemente, muchas, no todas, hay unas mujeres que obviamente con pulso se han ganado espacios, pero el problema es por qué no los tenemos que guerrear, o sea, como si estuviéramos en una guerra doble, porque no solo tenemos que competir con nuestro contrincante del otro partido, sino que tenemos que competir con los mismos de nuestro partido para que nos dejen ser, ¿no? Y estas mujeres que a veces llegan a unos cargos, entonces son, no, es que la dejamos porque es que es la hija de, la nieta de, la esposa de, la novia de, y uno siempre es de, uno nunca es de una misma. A mí siempre respondo con cada vez con un poquito más de mal genio cuando me dicen, ay, ¿usted de qué es? Ay, ¿usted de quién, y con quién trabaja? Y no, pero porque yo siempre tengo que estar detrás de alguien para ser yo como sujeta política. Y les cuento una experiencia chiquitica, ya les cedo la palabra a Luis Ernesto. Cuando yo empecé a ser activa políticamente, obviamente empecé de la mano de mi papá. Mi papá, bueno, eso se remonta mucho más porque mi primera marcha y mi primera chupada de gases fue a los 5 años, un 1 de mayo. Y mi papá lo hizo pues para que no me diera gripa un tiempo, ¿no? Porque los gases ayudan a disminuir los niveles de gripa. Entonces yo chupé gas, mi primera chupada de gas fue a los 5 años, un 1 de mayo. Y obviamente todos de ahí para adelante empecé a ser parte pues de estas manifestaciones. Ya cuando decidí ser parte de una colectividad y empecé a manejar el tema, pues como siempre me vinculaban, no, es que mucho gusto, mire, le presento a la hija de Gabriel, ¿sí? Nunca le presento a Laura. Eso no pasa con un man. A un man lo presentan por su nombre. Vea, le presento a Luis Ernesto, así lo conoce el candidato a la alcaldía. Lo mismo no pasa si fuera una mujer. Si fuera una mujer, mire, le presento, pasa con Ángela María, mire, le presento a la candidata de Petro. Eso pasa, ¿sí? Y eso es sumamente violento y yo creo que también nos tenemos que empezar a repensar esas dinámicas dentro de las colectividades, de cómo le estamos quitando agencia a las mujeres. Y entonces a mí mi papá un día me dijo, porque yo salí histérica de una reunión en la que solo me nombraron siendo hija de y todo el cuento, hasta me preguntaron, ¿y su papá sí está de acuerdo con lo que está diciendo? Caramba, bueno. Y yo salí histérica de esa reunión, salí de muy mal genio, llorando de la rabia. Papá me dijo, mira Laura, tú y yo somos sujetos políticos diferentes. Cuando estamos fuera de la casa, tú eres Laura Benavides y yo soy Gabriel Benavides. Cuando estamos dentro de la casa, tú eres mi hija y yo soy tu papá. De resto, tú y yo no tenemos nada que ver en lo familiar. Y eso para mí fue una lección para siempre. He separado todos mis escenarios con mis compañeros sentimentales, con mi compañero actual. Yo siempre he tratado de separar los espacios relacionales porque siento que a mí me violentan, a él no, nunca. A él nunca lo nombran como, ay, vea al novio de Laura. No, a él lo nombran por su nombre. Y si él me presenta, ay, vea la novia de Héctor. ¿Sí? Entonces, esa reflexión chiquita porque creo que se sale de lo etéreo, ¿cómo se dice? Lo hetero. No. Lo de la edad, perdón, se me fue la palabra.
etario, de lo etario, y se lleva también a una discusión de identidad de género también, cómo nos ven en esa parte de las mujeres, que creo que tenemos muchísimas más brechas que con los manes en los escenarios políticos. Yo creo que con la primera distinción que planteó Laura entre política y acción política y inquietudes políticas, pues los jóvenes no tienen restricciones para tener efectos en la acción política y tener resultados. Yo me dediqué a sacar leyes, ese era mi trabajo como viceministro del Trabajo y de Interior, saqué varias leyes, especialmente cuando estábamos en Interior a partir de la implementación del Acuerdo de Paz, y te puedo decir, porque arrancaste diciendo, no, es que se necesita el cargo, te puedo decir que esas leyes lograron mucho menos que lo que lograron los jóvenes en la calle el 2 de octubre, y a partir del 2 de octubre, que no había legalidad en ninguna de esas acciones, pero le daba legitimidad a la posibilidad de seguir negociando, y eso fue, digamos, el salvavidas para todos los políticos que estábamos enredados con qué carajos hacer, fue ese. La discusión sobre los presupuestos de la educación no solo lograron mucho más que lo que podría lograr una acción política de varios congresistas gestionando un presupuesto, digamos como una bancada o como un acuerdo de gobierno o de coalición, lograron los presupuestos más elevados, pero lo más importante es que elevaron la conciencia sobre qué tipo de país queremos todos, un país donde invertimos en la educación, donde esta es nuestra prioridad de inversión. Entonces yo creo que en la acción política los jóvenes no tienen restricciones distintas a las que ellos mismos se pongan, y lo han demostrado. Lo han demostrado con liderazgo, en movilizaciones, en distintas causas. En la acción electoral, que ya es distinto, pues es evidente que este sistema está franqueado no solo para hombres, para mujeres, especialmente porque las mujeres no se inscriben a participar. Hicimos un esfuerzo enorme para lograr una lista paritaria en Activista, y de verdad... ¿Por qué no lo hacen? Pero exacto, no se inscriben, hicimos todos los esfuerzos, y entonces hacían, digamos, convocatorias especiales, lugares, entonces, y es evidente que hoy tenemos un sistema, digamos, de poder más que político, solamente pues patriarcal, y yo creo que eso que expresas es real, pero afortunadamente hay mujeres que han abierto camino con enorme liderazgo hoy en el país, y yo creo que el desafío tanto para, digamos, minorías étnicas, género, jóvenes, el desafío es que el sistema político electoral pues todavía está franqueado para mantener el manejo político, digamos. De eso se trata el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está elegido por los partidos que tienen las mayorías en el Congreso, y los partidos que tienen las mayorías en el Congreso son los que niegan la personería jurídica a un nuevo movimiento porque no les conviene, son los que toman decisiones electorales y hacen lobby, digamos, para que no se hagan ciertos temas. Fueron los que, entre ellos y el Consejo de Estado, fueron los que hundieron la reforma política, porque lograron hacer el lobby, digamos, con la presión que pueden ejercer para que no se aprobara un componente de reforma de la organización electoral. Tenemos un código electoral previo a la Constitución del 91, es decir, hoy todavía el sistema político está franqueado para proteger los intereses de unos poquitos partidos políticos. Lo digo con humildad porque yo estuve al frente estuve en toma de decisiones de un partido político mayoritario, tradicional, el Partido Liberal, y sé que es parte de las decisiones y es legítimo en democracia, es absolutamente legítimo en democracia que los partidos mayoritarios busquen proteger desde sus posiciones de poder sus posiciones de poder. Es natural y va a ser un forcejeo de poder. Creo que el error ha sido creer que no hay un cambio demasiado grande, demasiado profundo en marcha. Y digo en marcha a propósito, porque en marcha en Francia le dio una bofetada al Partido Socialista francés, que tenía una hegemonía de décadas, tenía 292 curules y pasó a 28 curules, y un partido que no existía, conformado por ciudadanos del común, se metió 309 curules. Yo creo que en toda la democracia la gente está lista para hacer experimentos en todas partes, y eso va a poner en desafío justamente partidos que no le den espacio a los jóvenes, que no le den espacio a las mujeres, que no le den espacio y preponderancia a expresiones diversas que hoy tienen pues un asidero real en la sociedad y en la movilización. Perfecto, muchas gracias. Yo, la verdad, empecé la pregunta de esa manera un poco
digamos, negativa, porque yo creo que yo represento a los jóvenes que somos un poco como pesimistas en ese sentido, porque yo me he encontrado con que en escenarios no electorales, cuando digo lo que pienso, me dicen es que una jovencita, te lavaron el cerebro, te adoctrinaron, que te dieron en la universidad para leer, y eso nos pasa a muchos jóvenes. Cuando decimos algo, creen que no somos nosotros, sino que alguien más nos dijo y alguien más nos mandó. Igual, siendo mujer, yo trabajé en la OEA y allá yo llegaba y la gente no sabía que yo tenía un cerebro, tal cual como Laura decía. Siendo mujer es el doble de complicado. Entonces, claro, me parece muy importante, sobre todo tú, Luis Ernesto, me parece que estuviste en una posición de representación de los jóvenes increíble cuando fuiste viceministro. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es: hay un gran vínculo entre los jóvenes y las redes sociales. Entonces ahí la pregunta es: ¿ustedes creen que la indignación de los jóvenes en redes sociales se traduce en las urnas? Empecemos al revés. Pues ha venido cambiando. En 2010 Ola Verde no se tradujo, evidentemente. Uno no gana elecciones en las redes, pero las puede perder en las redes. Hoy todavía no se ganan elecciones en las redes, sino en Colombia, pero se pueden perder allí. El plebiscito lo perdimos en las redes. La campaña presidencial de Petro, que fue una extraordinaria campaña, muy potenciada por las redes, no alcanzó. A pesar de tener ese poder virtuoso, digamos, de comunicación directa, no alcanzó. Pero, digamos, sacudió el establecimiento. La fórmula de éxito para ser presidente de Colombia era, ojalá ser nieto de expresidente, tener los grupos económicos a favor, tener los medios a favor, haber sido varias veces senador, vicepresidente de la República y demás. Y esa fórmula de éxito le resultó peor en 2018 que en 2010 a Germán Vargas. Y la sorpresa electoral para muchos fue lo que logró el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, que llegó a segunda vuelta y que evidentemente no tenía ni los grupos económicos a favor, ni los medios tradicionales a favor, pero tenía un canal de comunicación muy poderoso, su Facebook. O sea, el Facebook de Gustavo Petro en época de campaña tuvo alcances de varios millones de personas, una transmisión en directo, una transmisión en vivo, videos, piezas, y eso pues es mejor que prime time en Caracol, 7 p.m. a 8 p.m. la hora entera. Eso es lo que posibilitan las redes. Hoy todavía, como les digo, no se ganan elecciones en redes, pero sí se pueden perder. Y se necesita algo más que simplemente el poder de comunicación que hay en las redes. Las redes sirven para comunicar, para debatir, para conversar, pero lo que necesitamos es que esa tecnología sirva también como una tecnología democrática